Lucas 24, versículos del 1 al 12. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlos como una sola voz entre todos. Amén. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, como corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor nos guíe y nos ayude a desarrollar nuestro tema de hoy. Amén. Amado Señor, gracias te damos, Padre. Bendito Rey de Gloria, hoy nos permites congregarnos para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. El mundo, Señor, hoy celebra la resurrección de tu Hijo, pero para nosotros, Señor, sabemos, Padre, que es un privilegio y un honor, Señor, ser partícipe de esta congregación, Señor, de este tiempo donde por medio de tu Hijo también nos das vida, Señor y Dios. Padre, ayúdanos, dirígenos. Yo coloco delante de ti la congregación, a cada uno de mis hermanos, Señor. Aunque no conozco sus necesidades, Padre, pero sé que tú sí, Señor. Y hoy a través de tu palabra, Señor, y profundizando a través de cada línea, de cada versículo, Señor, sabemos que tú vas a tocar nuestros corazones, Señor. Nos vas a introducir a esa presencia tuya, Señor. Por favor, ayúdanos y guíanos, Señor. Perdona nuestro pecado y la maldad de nuestro corazón, Señor y Dios, que aún como hijos tuyos seguimos cometiendo, Padre. Permítenos alabar y glorificar tu nombre, Señor y Dios. Por favor, guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Usa de tus siervos, Señor, para que tu palabra, Señor, que viene a continuación, sea esa palabra que de esperanza, que traiga esperanza, que dé vida, Señor y Dios, que infunda fuerza, Señor y Dios, al corazón quebrantado, al corazón afligido, al corazón dispuesto que ha venido hoy en pos de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre amado, en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis amados, pueden sentarse ya, hermanos. El Señor nos permitió, por misericordia, poder compartir acá con la iglesia Fe Viva, con la iglesia Micra y aquí con el ministerio Vied, la iglesia Vied en Bogotá, eh, con el hermano Rubén, el hermano Francisco y aquí su servidor Mauricio García. Tener un tiempo de coinonía, un tiempo donde pues se presentó y se dio la semana que para el mundo tradicional, pues festivo, de vacaciones,
de pronto de pereza, de descanso y todo esto. Pero el Señor nos permitió compartir una serie de predicaciones donde exponíamos la vida, la obra de nuestro amado y Salvador Jesucristo, ¿sí? Estuvimos desde el viernes en la noche, en una velada, donde tocábamos a Cristo como promesa, ¿verdad? Luego, el día viernes, compartimos el valor de la muerte de Cristo, ¿cierto? Y veíamos allí 4 objetivos, donde veíamos cómo a través de la muerte de Cristo, esa muerte expiatoria, el Señor nos brindaba una serie de beneficios, ¿verdad? Hoy nos corresponde abordar el mensaje de la resurrección, una, un suceso que aún hoy en el mundo 2025, menos, póngale 2000 años después, todavía se sigue discrepando en la resurrección. Unos afirman que sí, que él resucitó, otros dicen, no, eso es mentira, no, eso no existe, eso no pudo haber sido. Otros dicen que la vida de Cristo simplemente fue en espíritu, o sea, una vida espiritual, que él en carne nunca se manifestó, ¿cierto? Esto lo afirman y lo dicen los gnósticos, que él nunca se presentó humanamente, entonces que no pudo haber muerto. Entonces que eso es algo eh, que la ciencia no puede explicar. Pero a través de la palabra de Dios, vamos a evidenciar que efectivamente, así como le sucedió a estas mujeres y tuvo que acudir allí el mismo Pedro para evidenciar y para verificar que allí en la tumba estaba, no había ningún tipo de cuerpo, no había ningún tipo de persona. Y él dice ahí en el último versículo 12, dice que él se sorprendió, ¿cierto? O sea, se maravilló. Eh, Hoy día también, aún a la iglesia evangélica, a veces le cuesta comprender que el Cristo al que sirve, en el que ha creído, en el que ha depositado su fe, su confianza, le cuesta también creer a veces que él de verdad resucitó, ¿cierto? Y vamos a ver aquí que en el Calvario el Señor demostró el poder de Cristo sobre la muerte y la capacidad de Dios para cumplir su promesa. El acontecimiento que define nuestra fe y nuestra iglesia es la resurrección de Cristo. El Calvario no solo mostró el poder de Cristo sobre la muerte, sino también la capacidad de Dios de cumplir su palabra. El apóstol Pablo allí en Primera de Corintios 15, del 2 al 8 y luego del 12 al 17, nos recuerda que sin este acontecimiento el cristianismo perdería su mensaje de que Cristo vino al mundo a morir por nuestros pecados y triunfar sobre la muerte. Amén. Entonces, ya como leímos acá en Lucas 24, nuestro sermón, el Evangelio o la palabra de Dios que el Señor hoy trae para nuestras vidas, se llama el mensaje de la resurrección. Entonces, esto me hace recordar un suceso que estaba indagando, investigando. Eh, en la tierra han habido hombres de muy buena reputación que la historia los cataloga como héroes, ¿verdad? Eh, y quise indagar sobre hombres que de pronto
hoy se recuerdan o vienen a la memoria en la historia, en las universidades, y son temas de debate y todo esto por los hechos que sucedieron alrededor de ellos. Y quise indagar sobre un personaje en particular, un hombre llamado o apodado Lenin. ¿Sí lo conocieron? ¿Alguien ha escuchado de Lenin? Un hombre eh, ruso, un hombre comunista, pero de esos de hueso colorado, como dicen por ahí. Un hombre que surgió por allá en la década o sea, comenzó como su historia, a trazarse su historia, a marcarse su historia por allá en la década del 20, de 1920, o sea, ya más de 100 años, ¿sí? Pero tuvo su auge en un tiempo de caos en la Rusia comunista, y el hombre con promesas y todo, con charlatanería, logró convencer a más de 50 millones de rusos, ¿sí? Solamente a su nación, porque pues bueno, para la época pues no existía la propaganda internacional, eran muy limitados los viajes y todo esto, pues no, la prensa no podía expandir sus noticias tan rápidamente como hoy. Este hombre ilusionó a todo su pueblo, de los suyos mismos. Él los introdujo en un acérrimo comunismo de pobreza, de muerte, de destrucción, de ambición también. Y cuando lo ascendieron al poder, él parece que se le olvidó todo lo que había prometido para subir a su cargo. Ya en su cargo, él empezó a hacer como un tipo de régimen, pero militar, autoritario, y a todos los que él había ilusionado con promesas, comenzó a asesinar, a llevarlos al hambre, a la desesperación, ¿sí? Y hasta que hubo mucha mortandad, muchísima, muchísima. Póngale 50 millones, el hombre alcanzó a destruir casi a todos los de la capital, Moscú, ¿sí? Muchos en el campo pues sobrevivían porque de una u otra manera pues ellos tenían y podían cultivar la tierra, pero los de las capitales estaban apartados y lejos. Como sabemos, Rusia, un país muy grande, ¿cierto? Con unos inviernos atroces, pero los campesinos, muchos de ellos alcanzaron y pudieron sobrevivir a este tipo de persecución e ilusión vana y falsa. El caso es que Lenin fue uno de los más destructivos, más peligrosos hombres que hubo allí en aquel tiempo en Rusia. Lo paradójico es que él, cuando murió, le hicieron un mausoleo. Si vamos a ser un poquito groseros con la terminología, le hicieron un santuario, ¿sí? Y hoy día es un hombre de mucha recordación allí, o no solamente allí, para toda Europa y creo que para este lado del mundo también, América. Un hombre que hoy día es tema de debate y de estudio por su pensamiento, por su filosofía, ¿no? Pero lo más tremendo es que lo exhiben todavía allí en un mausoleo en Moscú. En Moscú, la capital, prohibieron hablar de él por lo sanguinario, lo sangriento que fue. Allí usted no puede, o sea, está el mausoleo, usted puede acceder a mirar el cuerpo literal en una urna de cristal, el cuerpo de Lenin, ¿sí? Pero usted no puede grabar, mucho menos puede decir algo, ni a favor ni en contra,
porque las autoridades están ahí muy pendientes y si escuchan algún tipo de rumor referente a ese tipo, es peligroso que lo multen o hasta lo lleven a prisión, ¿sí? Un hombre que trajo caos, un hombre que trajo muerte y destrucción, ¿sí? Entonces, allí, haciendo una recordación y una comparación, pues vemos cómo el Señor Jesús, que fue ¿cómo se le dice? Su contrario a su forma de pensamiento, a su forma de ver el mundo, a su forma de ver las cosas. El Señor Jesús, él allí se entregó a sí mismo, dice la Escritura. Se entregó voluntariamente. Y aunque le costó su propia vida, aunque tuvo que ir a ser allí lacerado y flagelado, pero el Señor Jesús se entregó voluntariamente. Y él sabía, como leíamos aquí, él sabía que él iba a tener que morir. Pero asimismo, en el versículo 6, le recuerda que era necesario que él fuera entregado, fuera vituperado, fuera asesinado, pero que él al tercer día iba a resucitar. Y si Lenin trajo muerte, caos y destrucción, el Señor Jesús nos muestra que nos da vida, o sea, Él vino a traer esperanza, Él vino a traer salvación y Él vino y nos prometió vida eterna. ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir y desear? Amén. Entonces esa diferenciación, ese pequeño detalle entre un hombre y el otro. El mausoleo, la tumba de Lenin, allá todavía. El día que ustedes vayan allá, van a notar un cuerpo inerte, un cuerpo ya decrépito, conservado por químicos, pero está ahí, ¿sí? Ustedes van a Jerusalén, allá donde dicen que fue el sepulcro del Señor Jesús, van a encontrar una tumba vacía, una tumba que para nosotros comenzó allí nuestra esperanza, nuestra vida y una vida eterna, ¿sí? En varias ocasiones Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir en manos de los líderes religiosos, ¿cierto? Vayan, no fue una sola vez, ¿cierto? Él les dijo en muchas ocasiones que era necesario que el Cristo padeciera, ¿cierto? Eso lo vemos allí en Mateo 16 al 21, 16, 21. Vamos allí, lo leemos, a ver si es cierto. No es que este hermano aquí nos esté ahí trabajando de solamente. 16, 21. Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y resucitar al tercer día. ¿Cuánto tiempo tenía que sufrir Jesús? O más bien, ¿cuánto tenía que sufrir Jesús? Ahí dice mucho, sufrir mucho, ¿cierto? Y allí, como lo leímos aquí en Lucas, vemos cómo estos discípulos que estuvieron atentos a las palabras del Señor, que lo consideraban su maestro, su Señor, cuando fueron las mujeres, los discípulos todos dijeron, gloria a Dios, se cumplió la profecía. ¿Sí? ¿No? No. ¿Qué pasó con ellos? No, estas mujeres sí. No, le pasó lo mismo cuando Pedro allí en el Pentecostés salió a predicar y le exponía a todos los judíos que habían llegado de las diferentes naciones. ¿Qué le dijeron? A las 9 de la mañana. ¿Qué les dijeron? Eso están tan temprano y tomando.
tan temprano ya borrachos, si no tienen qué hacer, ¿no? Y no, no, señores. Todo ocurrió tal y como les había dicho, ¿cierto? El Señor Jesús les mostró que efectivamente no había variación en sus palabras, no había ningún tipo de mentira. Conocemos los sucesos relacionados a la resurrección, pero hay enseñanzas más profundas en lo que ocurrió este día. Y vamos a sacar 6 mensajes, digo, dentro de lo que, del gran mensaje, 6, como decía el hermano Francisco, 6 objetivos, ¿cierto? Pero le llamemos aquí mensajes porque de verdad que todo esto nos va a llevar a comprender verdaderamente por qué el Señor le era necesario resucitar. El primer mensaje dice, Jesucristo está vivo. En Hebreos 10:12 declara que después de su resurrección, el Señor dijo que se ha sentado a la diestra de Dios. Vamos a Hebreos 10:12. Vamos a recorrer un poquito ahí la escritura, como también como para conocerla y para saber que sí existen los textos. 10:12. Pero Cristo, dice la palabra, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿y qué es lo que hace allí? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿por qué fue sentado, o más bien, por qué se sentó a la diestra de Dios? Dice, intercede por nosotros. Vamos ahí en Hebreos 7:25. A ver si es cierto. ¿Lo tiene? Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Acá, en el mundo natural, si nosotros por X o Y motivos entramos en algún tipo de disolución con alguien, de pronto vamos a ser llevados ante los jueces, ¿no? Pronto tendremos algún tipo de demanda, algún tipo de querella. Y si nos cita un juez, ¿será que alguien va a decir, yo lo represento? Regularmente el gobierno tiene abogados de oficio, ¿cierto? Pero ellos lo hacen no por beneficio de su representado, sino también por ciertos intereses, ¿cierto? Pero si yo quiero llevar mi caso más extensamente y quiero presentar más argumentación, ¿qué tengo que hacer? Pagar un abogado, ¿verdad? Y eso cuesta poquito, lo regalan, ¿cierto? No, eso cuesta mejor dicho, en litigios económicos, demandas entre unos y otros económicamente, la demanda demora un tiempo largo, años. Y si no le pagamos puntual a nuestro abogado y si no le pagamos bien, adicional a eso, toca dejarle una parte, un porcentaje de lo que va la demanda, ¿verdad? Entonces, si no le pagamos bien, si no le somos fieles, firmes a ese abogado, pues es probable que ese abogado nos deje metidos y perdamos la demanda, ¿cierto?
Con el Señor no, hermanos. Mire que el Señor a nosotros no nos ha costado nada, hermanos. A la iglesia hoy, Él nos dice, y como lo leemos acá en Hebreos 7, no nos costó nada. Y mucho menos, el Señor no nos está pidiendo nada. Nada más que creamos en Él, que confesemos su nombre, que vengamos a sus pies, que nos arrepintamos y que clamemos misericordia. Y Él allí, como buen abogado, como buen litigante espiritual, allí dice, yo pago por ti. Y está allí, hermanos, intercediendo por cada uno de nosotros. Y anhela interceder por aquellos a los cuales nosotros les presentamos el Evangelio. Hay gente en el mundo sin esperanza. Hay gente en el mundo que tienen y llevan vidas desordenadas. Y nosotros como portadores de luz, les decía el viernes, parece que queremos solamente que la luz que poseemos alumbre solamente nuestro camino. No queremos alumbrar a otros, ¿cierto? No le queremos presentar o dar más bien ese mensaje de esperanza y presentar a aquel que hoy puede ser el abogado de ellos. Es nuestro abogado defensor en primera de Juan 2:1. Vamos allí. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No creamos, hermanos, que porque somos la iglesia del Señor, no estamos exentos a pecar. A veces, cuando decimos al mundo que somos santos, la gente dice, uy, pero, o sea que ustedes no pecan, no, mejor dicho, son casi arcángeles. No, hermanos. Lo que pasa es que nosotros ya hemos sido comprados, hemos sido pagados, nuestra ofensa delante del Padre, nuestra deuda ya fue pagada, ¿sí? Y lo que hemos sido es apartados para el Señor. Ya estamos a un lado de lo que vive el mundo. Y luchar y batallar con nuestra carne, pues seguramente nos va a costar. Aún caeremos, pero el Señor siempre allí, firme como ese buen abogado, ese buen intercesor, allí nos está levantando, nos está infundiendo fuerzas, ánimo, nos está dando aliento de vida, ¿sí? Para seguir adelante. Por eso allí vemos el cómo, o más bien como abogado, cómo nos representa delante del Padre. Él intercede por nosotros. Es muy bien sabido que el mundo tradicional busca cómo acercarse a Dios. Lo hace dentro de sus fuerzas, ¿cierto? Lo hace dentro de un dogmatismo, una filosofía, busca caminos para acercarse a Dios. Pero la Escritura dice que solo hay un camino y que solo hay un abogado. No hay más caminos. Si el hombre lo hace en su humanidad, seguramente se va a cansar, se va a fatigar, va a detenerse y va a decir, esto no vale de nada, no sirve de nada. Más bien yo considero que si yo soy bueno, si yo no le hago daño a nadie, si no le hago mal a nadie, pues un día si me muero,
desapareceré y hasta ahí llego, ¿cierto? Eso es lo que considera el mundo. Esa es la cosmovisión del mundo. Otros se inventaron, se hicieron de sus dioses a través de imágenes, a través de rituales, y siempre buscan acercarse a Dios. Y como bien sabemos, sin ningún tipo de acercamiento verdadero. Llegan hasta un punto, hasta donde necesitan un puente y no tienen ese puente. Puede que hayan cientos de caminos que nos quieran acercar al Señor, pero ese camino tiene un abismo, ¿cierto? Y en ese abismo se necesita un puente. ¿Cuál irían a colocar? ¿Cuál sería el que colocarían? Porque su fe, su confianza no está depositada en aquel que hoy quiere ser abogado de él. Amén. Nos prepara un lugar en la casa de nuestro Padre. Juan 14, 2 y 3. Juan. ¿Estábamos dónde? En primera de Juan. ¿Quién escribió esas cartas, esas 3 cartas? Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Evangelista, ¿cierto? Muy bien. ¿Y el Evangelio de Juan quién lo escribió entonces? ¿El mismo? No. ¿No? Dios mío, de por Dios. El Evangelio de Juan, ¿sí saben que ese es escrito casi a la par con el Apocalipsis? Aunque narra la vida del Señor Jesús de una forma, una cosmovisión más universal, muestra al Cristo como Rey, como Dios, ¿cierto? Dice Juan 14, 2 y 3, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Porque él dice, os tomaré a mí mismo. ¿Cómo así? O sea, el Señor está allí en su trono y se viene otra vez en cuerpo, en carne, y se va otra vez. ¿Cómo así? O sea, os tomaré a mí mismo, dice. Lo que pasa es que, ¿a quién le pertenece la iglesia? A Cristo, ¿verdad? Y si nosotros somos la iglesia, ¿a quién va a tomar? Pues a él mismo, a su cuerpo, ¿sí? Por eso dice, os tomaré a mí mismo. Sí, es una metáfora de su iglesia. Levantaré a los que son míos. Ellos me pertenecen. Por eso, la necesidad de discípulos. Recuerden, ojo, aunque hoy día las iglesias están llenas de gente, el Señor no vino a llevar montonera. El Señor vino a llevar a sus discípulos, a los que son verdaderamente de Él. Amén. Dice, en Él regresará, o más bien dice, mientras lo prepara para nosotros, espera el momento en el plan de su Padre, en el que regresará por nosotros para llevarnos a ese hogar celestial. Vive en el corazón de cada hijo de Dios. En Juan 15:5, allí dice que su espíritu, ahí mismo Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí nos muestra y nos asegura el Señor que aún nuestras determinaciones más sencillas, como las más complejas, siempre tenemos que pedirle a él dirección. Pues si es nuestro dueño, si es nuestro amo, pues debería de ser él
a quien en todo momento y siempre le vamos a acudir, ¿cierto? El que está allí ante un juez, aún para hablar, él no puede levantarse de su silla y decirle al juez, yo voy a hablar. No, primero tiene que hablarle al abogado defensor y decirle tal cosa. Y el abogado es el que le define si puede hablar, si puede decir algo, si puede refutar. Aquí vemos que con el Señor, Él siempre va a tener las palabras necesarias para defendernos ante el Padre. Amén. Dice el segundo mensaje de la resurrección: nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. Entonces, en el primero fue que Él está en el cielo, ¿cierto? Nos sirve como abogado, como intercesor, que nos iba a preparar habitaciones, ¿cierto? Lugares especiales donde vamos a morar con Él. Segundo mensaje es que nuestros pecados han sido perdonados y estamos seguros en Cristo por la eternidad. En Efesios 1:7, vamos a Efesios. ¿Lo tienen? Efesios 1:7. ¿Lo tienen? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En la versión NBI dice, nos asegura en Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su deidad. Jesucristo pagó en la cruz la deuda de nuestros pecados. Sin embargo, en vez de sufrir la muerte eterna, está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hoy, la iglesia tradicional romana, dentro de sus dioses, diosas, piden antes de ofrendas, ¿verdad? Ellos, aunque las colocan allí, las colocan, les hacen sus altares y las colocan allí, también colocan antes de su ofrenda. O sea, usted no puede abrir su boca sin su limosna, llaman ellos, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces usted echa allí su moneda. Ya si usted quiere el favor de Dios más como de tú a tú, entonces tiene que ir a hablar con el sacerdote y decirle, señor sacerdote, quisiera una llegadita más cerca a Dios, pero entonces tiene que sacar una ofrenda más grandecita, porque pues el dilema en el tiempo de la Reforma, o antes de la Reforma, por allá en 1400, era que entre más depositara usted en el de la ofrenda, en el baúl de la ofrenda, usted iba a recibir con mayor ligereza la respuesta de Dios. La usaron para liberar a sus familiares del purgatorio, ¿cierto? Y también lo usaron para decirle a sus fieles, a sus feligreses, que entre más ofrenda depositara, pues más rápido el Señor le iba a responder. Pero hay algo triste, hermanos, que aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor, también está sucediendo esto. Desafortunadamente creemos, o más bien, la iglesia, como les decía, que días ha entrado en un adormecimiento donde a veces cree que Cristo no fue suficiente,
sino que yo necesito hablar con el apóstol, con el profeta, ¿cierto? Para que él me acerque a Dios, para que él que es el ungido, él es el enviado, o porque el Señor le reveló algo, entonces él tiene el favor de recibir también su ofrenda. Y si su ofrenda es grandecita, abultada, pues el Señor también le va a responder más rápido, ¿cierto? La, la falta de una mente entendible, una mente abierta a la palabra de Dios, nos lleva o está más bien arrastrando a la iglesia a imitar a la creencia del mundo. La iglesia de Cristo hoy quiere más bien parecerse a lo tradicional, al mundo. Se nos olvida que el Señor dijo allí que el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo del Señor, se hace enemigo de Dios. Pero parece ser que eso no le importa a la iglesia. A la iglesia le importa es que lo lleven, ¿cierto? Que como que lo levanten entre dos allá y lo lleven alzadito, porque no es capaz solo. Entonces, estamos como, no le estamos dando el orden, no le estamos dando el significado o el honor a quien fue a la cruz y que se presentó allí delante del Padre una sola vez y para siempre. ¿Sí vieron ayer las noticias? Por allá no sé dónde fue una persona que se crucificó y lo estaban levantando y el palo claro alto, pues las amarras que le habían puesto les ganó y el hombre se fue de cara. ¿Quién sabe si moriría? ¿Sí? Porque pensamos que nosotros necesitamos también hacer algo, porque el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Consideramos que nosotros, el Señor necesita de nuestra ayuda, que no fue suficiente la obra de la cruz. En el hecho de que resucitó, como dice en Hebreos 9:12, dice, Él resucitó de los muertos, es una prueba de que el Padre aceptó el sacrificio de su Hijo como el Cordero de Dios. En la antigüedad, siempre era un cordero, pero esa ofrenda sacrificial al pueblo de Israel era solamente una vez por año, una sola vez. Habían varios tipos de ofrenda, ¿sí? Pero la de sacrificio, la de buscar el favor de Dios, donde se le cubría el pecado al pueblo de Israel, era una sola vez por año. ¿Sí? Entonces ellos acumulaban, ¿cierto? Y tenían que año tras año ir y presentársela a Dios. No. ¿A quién se la presentaba? ¿Cómo era esa ofrenda? Como cayera, ¿cierto? Era la mejor, no mayor de 2 años, dice la escritura. No mayor de 2 años. Era un cordero sin tacha, sin mancha, ni enfermo, sin defecto. ¿Para qué era esa sangre? ¿Cuál era el propósito de esa sangre? Para cubrir, no era para perdón de pecado, era cubrir el pecado de todo un pueblo. ¿Sí? Con la sangre de Cristo, hermano, ya no cubre nuestros pecados, sino que nos los perdona. No los perdona. Y por eso fue necesaria la muerte.
Por eso fue necesario que el Cordero sin tacha, perfecto, fuera entregado en la cruz, fuera asesinado, fuera muerto. Allí en Malaquías vemos, en el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel, en cabeza de sus líderes religiosos, habían degradado la ofrenda a Dios, habían degenerado, la tenían por inmunda, y por eso Él les reclama. Él les dice, ustedes, todos ustedes, empezando por los líderes religiosos, ustedes me han robado. Ustedes están aceptando todo tipo de ofrenda. Cuando el Señor, por allá en el Levítico, les había dicho, ofrenda sin tacha, sin mancha, sin defecto. Ustedes se degeneraron. Ahora voy a cerrar mi corazón hacia ustedes. ¿Cuánto tiempo dejó de hablar? 430 años. Donde no envió profeta, donde no habló por nadie. Los dejó a su suerte. No pudieron ofrecer más sacrificio. No pudieron seguir llevando allá sus ofrendas de paz, de grano, de cereal. No pudo volver a haber derramamiento de sangre para que les cubriera el pecado. Hasta que Cristo fue enviado y esa sangre fue derramada para perdón de pecados. Pero, ¿qué hicieron ellos con esa sangre? ¿La aceptaron? Hoy día todavía esperan la edificación de su templo, de su tercer templo, para volver a presentar sacrificio. No pueden presentar sacrificio. Les fue prohibido presentar sacrificio en otro lugar. Solamente el sacrificio se hacía en el templo. Por eso el Señor Jesús allí cuando discutiendo con los líderes religiosos y las autoridades, yo destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y por eso también fue juzgado, ¿cierto? No, ¿cómo es que va a destruir? Pero ellos no pensaron, no se acordaron, estudiosos, eruditos en las escrituras. Se le olvidó las palabras allí del profeta, creo que es Joel, que hablaba de que el templo iba a ser destruido, que no iban a tener un templo y que ahora el Señor ya no iba a habitar en templos hechos de manos de hombres, sino iba en cada uno. Eso el apóstol Pedro lo dice aquí en Hechos, ¿cierto? Sí, creo que es el profeta Joel, sí. Depositaré, derramaré de mi espíritu en toda carne. Entonces ahí el Señor se refería a su cuerpo. Y ya vimos Hebreos 9:12, no. Vamos a leerlo a ver. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró 1000 veces, todos los días. La iglesia tradicional católica, ellos cuando celebran la cena, sí es que llama así, sí, ¿no? La Eucaristía, allí ellos hacen la transustanciación, que ellos literalmente dicen que el vino que consumen es la sangre literal de Jesús y que la hostia es el cuerpo literal. O sea, está derrumbando el argumento que dijo Pablo cuando dijo que, o más bien el mismo Señor Jesús, que debíamos de hacer esto, era en recordatorio, ¿sí? Que en conmemoración. O sea, un recordatorio, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él venga.
¿cierto? Pero no decimos que el pan y que el jugo de uvas con lo cual nosotros lo hacemos es literalmente el cuerpo, que nos estamos comiendo el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia católica tradicional, la romana, ahí está actuando de manera, o está usando el canibalismo, ¿cierto? Creyendo que debía o debe hacerse así. Está llevando a sus feligreses a este tipo y a estas formas de no sé cómo tildar ahí ese ritual, porque eso ya es un ritual. Los satánicos están o hacen también de igual manera sus rituales, ¿cierto? Ellos lo hacen con gatos, con bebés, ¿cierto? Los matan allí, derraman la sangre en una copa y se la toman, ¿cierto? Sí, señor. Y entonces hacen esa figura, ese ritualismo también, ¿cierto? Cuando aquí dice que Él entró una vez y para siempre, y que Él se presentó como la única ofrenda santa, y que su sangre fue para el perdón de pecados. Eterna, dice, habiendo obtenido eterna redención. Como resultado, todos los que depositan su confianza en Cristo como Salvador tienen la seguridad de la vida eterna. El Señor dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:37. Si vemos acá, nosotros no es que busquemos al Señor. Nosotros queremos ser más rápidos que el Señor. Siempre le estamos huyendo, ¿cierto? Siempre estamos evadiendo al Señor, creyendo que Él nunca nos va a alcanzar. Entonces nosotros no hemos sido salvos porque nosotros buscamos al Señor, sino más bien Él nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. Y es lo que hoy nos tiene acá, congregados y reunidos. Amén. Nuestra seguridad eterna, o más bien el Señor también allí dijo en Juan 6:40, vamos a Juan ahí 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Háganme el favor. O sea, nosotros pecamos contra Dios, nosotros le huimos a Dios, y cuando Él nos alcanza, nos premia con vida eterna. Hágame el favor. ¿Eso qué otro Dios lo hace? ¿Qué otro justo juez lo hace? Preséntenlo, para que lo presenten, a ver. De pronto, pues no nos lo han presentado. Entonces, ese es el segundo mensaje, ¿no? Que nos asegura vida eterna, que Él se presentó una vez y para siempre, ¿cierto? Que su sangre nos lavó, nos limpió, ¿cierto? Entonces el tercer mensaje es que los creyentes en Cristo vivirán por la eternidad. Allí vemos con la muerte de Lázaro, Jesucristo tuvo una conversación con María, en la cual le aseguró que su hermano viviría de nuevo. Le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso está en Juan 11, 25 al 26. Esto parece ser como algo contradictorio, ¿no?
porque le dice que el que cree en él no morirá, sino que tendrá vida eterna. El pastor Adrián Rogers, él en uno de sus sermones decía, ¿cuántas veces quieren nacer? Entonces él respondió, yo prefiero nacer 2 veces y morir una sola vez. Pero muchos hoy día prefieren nacer una vez y morir 2 veces. ¿Cierto? Que por allá en Apocalipsis dice que al final, en el juicio del gran trono blanco, dice que serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la segunda muerte, dice la Escritura. ¿Cierto? Entonces, aquí está haciendo el Señor Jesús, asegurándole a su hermana María que lloraba y sufría, padecía en su corazón por la muerte de su hermano. Y el Señor le dice, yo creo que si el hermano Francisco, que él es experto en los funerales, experto en visitar velorios, se llaman así, ¿no? Que llegue con ese mensaje de que en Cristo van a vivir eternamente, pues hasta ofensivo sería para la gente que en su dolor está pasando ese momento. Oiga, si hermano, usted se viene a burlar aquí, mire, ya está muerto, como que va a vivir, ¿cierto? Lo que la gente no entiende es que para poder vivir eternamente se necesita vida, se necesita un aire, respiración, porque el muerto, el que está en el ataúd, ya, si no se arrepintió, ¿cierto? Y los que están vivos, los que están ahí acompañando, esos son los que necesitan nacer la segunda vez. Y ellos son los que pueden heredar esta vida eterna, ¿cierto? Y María allí entendió. María se puso a los pies de su Señor y ella entendió que su hermano efectivamente iba a resucitar. Marta, por su parte, una mujer juiciosa en sus quehaceres de su casa, una mujer muy aplicada y todo esto, decidió alistar, preparar todo para que el Señor se sintiera cómodo. Y cuando vio allí a su hermana, le dijo al Señor, Señor, dígale a mi hermana que me eche la manito, que me colabore, todo yo. Y a veces los afanes de la vida, las angustias del día a día, las necesidades físicas y naturales que el ser humano vive, nos distraen, nos apartan de nuestra comunión con Dios. No nos deja dilucidar bien que nosotros ya tenemos vida eterna por medio de Cristo. ¿Cierto? El apóstol Pablo, allí en 2 de Corintios también, él nos asegura que efectivamente nuestros cuerpos, aunque van a ser puestos en una tumba, pues que van a ser resucitados nuevamente. Vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6. Una promesa, creo que es de los apóstoles, primer apóstol que se atrevió a hablar de la resurrección, porque los demás apóstoles como que le daba miedo hablar de que el que confiara, el que profesara fe en Cristo iba a vivir eternamente. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, así que vivimos confiados
siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Aquí el apóstol Pablo nos está recordando que aunque estamos en este cuerpo, que aunque vivimos situaciones complejas, aunque vivimos situaciones difíciles, duras, contrarias a lo que uno quisiera, que no debemos de afanarnos, ni de preocuparnos, ni de angustiarnos, porque un día todo pasará. Y en Cristo vamos a seguir viviendo, pero ya sin angustias, sin necesidades, sino completos. Alguien me preguntó en algún momento que si nosotros, porque nos denominamos, o la palabra de Dios nos dice que somos santos, que si ya somos perfectos, me preguntaba. Yo le respondía, en este mundo no se va a lograr la perfección. Tendremos la perfección, la vamos a alcanzar el día que pasemos de este mundo a lo que es verdaderamente la presencia del Señor. Allí se logrará y se alcanzará la perfección. En este mundo, no. No. Así es de que, perdónenme, el que pensaba que era perfecto, no. Tiene que dar ese paso. Tiene que dar ese paso de esta vida o de lo que consideramos vida terrenal a su fe. Allí se va a manifestar, allí va a vivir usted verdaderamente. Va a ver evidenciada su fe al momento que abandone este cuerpo. Allí verdaderamente vas a ver si fue cierta, si fue verdadera la fe que profesó en Cristo o no. Amén. El tercer mensaje es, cuarto mensaje es experimentaremos una resurrección corporal. El primero en resucitar con un cuerpo glorificado fue Jesucristo. La próxima resurrección será para los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 23. Allá atrásito. 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Allí alcanzaremos perfección. Pero aquí este contexto de Corintios es efectivamente para cuando Cristo venga por segunda vez. O sea que aquí en este contexto ya habrían pasado la tribulación. Tremendo. No, yo no quiero. O está hablando de su segunda venida, porque cuando venga el Señor por su iglesia, Él vendrá hasta las nubes y ahí nos llevará, dice la Escritura, ¿no? Nos asegura el apóstol Pablo. Pero esto ya es para la segunda venida, o sea, donde Él va a venir acá y ahí ya tomará su gobierno, ¿verdad? Los 1000 años o el reino milenial. Entonces dice aquí, nos está asegurando que efectivamente recibiremos cuerpos glorificados, ¿sí? O sea, ya este cuerpo de sangre ya dejará de existir para tener un cuerpo glorificado. Amén. El cuerpo que recibiremos será diferente del que tenemos ahora. Nuestros cuerpos actuales se deterioran y no pueden entrar en el cielo, pero Dios nos dará cuerpos gloriosos, libres de pecado y corrupción. Este es un tema un poquito picante porque muchas veces se dice, bueno, o sea que seremos, o sea, será que tendremos el mismo rostro, tendremos el mismo cuerpo. Bueno, pues en lo que he escuchado y en los eruditos dicen que sí,
que vamos a tener el mismo cuerpo, pero glorificado. Nos dicen que vamos a conocer a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, todo eso. Bueno, eso no, pues no hay un consenso, entonces no lo sabemos. Pero lo que sí estamos seguros es que vamos a conocer a Cristo, vamos a ver a Cristo. Le veremos ahí sí, cara a cara. Amén. Dice, Juan también menciona los cuerpos resucitados. Dice en 1 Juan 3:2, vamos allí, a ver qué nos enseña Juan. Dice 1 Juan 3:2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hágame el favor. Hoy día se discrepa en el mundo cómo era el Señor Jesús, ¿no? El Hollywood lo sacó mono, azul, alto, bien parecido, musculoso, cuerpo sí, cuerpo de gimnasta, ¿cierto? Atlético y todo. La ciencia sacó una figura ya de su rostro, un poquito más centrada por el tema de la región, del clima y todo eso, del ambiente, el entorno en el que vivía, y no se parecen, pero a nada. No sé, entre uno y otro dice, ni primos serán, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Juan nos dice que lo vamos a ver cara a cara. He hecho la comparación con varias gente. Digo, ¿usted quiere ver a Cristo o quiere ver a Dios, al Padre? ¿A cuál quiere ver? No, al Padre. Yo quiero ver a Dios. No, pues a Dios. Dios es el duro, el manda más. Yo les digo, uy, no, ustedes no saben lo que piden. Aquel que anhela ver al Padre lo va a ver allá en su trono ejerciendo juicio, condenación. Yo prefiero ver a Cristo. Yo prefiero ver a Cristo, ¿cierto? Pues Él fue el que fue a la cruz, se inmoló, fue inmolado allí por mí. ¿Cómo no voy a verlo a Él? ¿Cómo no voy a querer ver a aquel que me perdonó, que me justificó, que me salvó, que me liberó de una condenación eterna? Por favor. Aquí dice entonces que le veremos cara a cara. Ahora apenas podemos reflejar a Cristo, pero después de la resurrección, una vez que seamos liberados del pecado, podremos reflejar su gloria. O sea, que un día, eso lo dijo Cas Luna, me acuerdo tanto, que nosotros éramos dioses, ¿cierto? Junior, dioses junior, ¿sí se acuerdan? Entonces, en cierta medida tiene razón, bueno, por el contexto de su significado, de las palabras y todo, pero es que nosotros tenemos la seguridad de que vamos a ser igual que Cristo, sí, aquí lo está diciendo, que seremos igual a Él, lo acabaron de leer en Juan 3, en 1 Juan 3:2, pero en esencia, ojo, en esencia, no en su poder, en su deidad, no, en esencia vamos a ser igual a Él. Amén. Por eso recibiremos cuerpos glorificados. Amén. El quinto mensaje es, el cielo es nuestro hogar eterno. En Apocalipsis 21 y 22 nos da un pequeño vistazo de nuestro futuro. Por eso aquel que se encuentre cansado, afligido, abatido, que se sienta sin esperanza, que diga, no, yo no sé qué será de mí, yo no, aquí en este mundo no he conseguido nada, no tengo nada. Lea estos 2 capítulos y allí va a ver lo que le espera. Este mundo no es nuestro plan. Este mundo, sí, el apóstol Pedro es el que dice que nosotros ya no somos de este mundo, ¿no? Dios creará un cielo y una tierra nueva y su ciudad santa, la nueva Jerusalén, descenderá del cielo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente
los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, según Apocalipsis 21-27. Yo siempre, creo que aquí también lo he mencionado, Apocalipsis 20, ¿cierto? Del 11 en adelante hasta el 15, donde allí el Señor, delante del Señor, delante del gran trono blanco, van a ser expuestos todas las personas desde Caín, comenzando desde Caín. Él, de ahí en adelante hasta el día del juicio del gran trono blanco, seguramente esto muestra, da señas de que en el juicio del gran trono blanco aún seguirá habiendo gente natural como nosotros, ¿sí? Y dicen que delante de él se van a presentar gentes de todos los tiempos, desde Caín hasta ese día, ¿sí? Y dice que van a ser juzgados según sus obras. Dice que van a ser abiertos los libros, o sea, los libros de cada individuo que van a presentarse allí delante del trono blanco. Y cada uno va a ser juzgado según sus obras, ¿sí? Pero allí no dice que delante del trono blanco ellos van, según sus obras, van a poder decir, si ves, Señor, yo fui buena gente, yo no le hice daño a nadie, yo no robé, yo no maté, yo no esto, yo no aquello. Si ves, Señor, y el Señor va a decir, wow, me sorprende, qué Señor, tan buena, tan bella persona. Siga, el libro del Cordero está abierto. Vaya, si su nombre está ahí, puede continuar. Y ese va a ser su gran choque, que su nombre no está escrito allí. Que sus obras para nada les van a justificar delante del Padre. Que sus obras los van a condenar. Por eso el apóstol Pablo dice que la maldición de la ley no es porque la ley sea mala, sino que al contrario, la ley ¿qué hace? Juzga. La ley juzga, juzga sin esperanza. La ley solamente juzga, señala. Usted es esto, usted. Pero el Señor perdona y salva. Y eso lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces aquí en Apocalipsis 21-27 vemos cómo en esta ciudad celestial vamos a habitar nosotros, sus hijos. En esta ciudad celestial no va a entrar nada inmundo ni corrompido. Por eso los que van a estar delante del trono blanco, pues lo lamento, pero no los vamos a ver allí. Lo más importante en relación al cielo es que Dios y su Hijo Jesucristo están allí. O sea que aquí nos está asegurando en este capítulo 21 que también vamos a conocer al Padre. Hoy día, ¿cuántos hombres, mujeres que de pronto no conocieron a su padre, no conocieron a su madre, anhelan poderlos ver, poderlos conocer? No, yo daría todo lo que tengo por conocer a mi padre, a mi madre, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos dice que vamos a conocer también, así como estaremos con el Padre, con el Hijo, vamos a conocer al Padre. El que esté delante, ahí sí, ya será un privilegio y un honor mucho más grande conocer, ver al Padre, ¿no? Vivir con Él, habitar con Él, siendo un solo cuerpo, siempre y en todo momento glorificando, exaltando a Dios. ¿Ah? El sexto mensaje. Gracias a que Cristo se levantó de los muertos, podemos afrontar el futuro con confianza, seguridad y paz. Bueno, aquí sería, como iglesia,
si estamos viviendo en esa confianza, en esa seguridad y en esa paz, en esa perfecta paz. O aún aquí seguimos batallando con nuestra humanidad. Seguimos diciéndonos en nuestros adentros, ¿será que sí soy cristiano de verdad? ¿Será? O sea, ponemos en duda muchas veces la obra de Cristo. Ponemos en duda nuestra fe. Aún peor, ponemos en duda la obra de Cristo. Y eso no el mundo, el cristiano, dentro del cuerpo de Cristo, se está poniendo mucho en duda eso. Recordemos, hermanos, que nosotros creemos en un Dios vivo. Nuestra fe está centrada en un Dios vivo, en un Dios verdadero. Y lo mejor, que es el único Dios. Como el Señor mora en nosotros por medio de su Espíritu, nunca atravesamos los valles solos. Está con nosotros para fortalecernos, protegernos y guiar. Y adicional, Él nos anima en el camino. A veces, por eso es muy triste escuchar a cristianos que dicen, estoy solo, me siento solo, me siento abatido. O sea, como que le falta Biblia, ¿no? Como que le falta lectura, como que le falta estudio, porque solos ya no estamos. Viviremos momentos difíciles, viviremos momentos que nos van a confrontar, que nos van a doler, pero sabemos que el Señor siempre está allí. El Señor siempre está allí animándonos, fortaleciéndonos, diciéndonos, ánimo, yo vencí al mundo, dice Él. Si tú has confiado en mí, también lo vencerás. Estaba leyendo el libro de Josué y en la mayoría de las batallas que el pueblo de Israel tuvo que enfrentar allí contra sus enemigos, siempre, siempre, el pueblo de Israel sentía miedo, mostraba miedo, porque sus enemigos eran grandes, numerosos, tenían mejor equipamiento, tenían mejores armas, pero solo faltaba que su líder, en este caso Josué, se inclinara y pidiera dirección a Dios. Y el Señor allí, vaya, yo voy a pelear por ti. Y a veces se nos olvida eso, hermano, que aunque el mundo es despiadado, aunque el mundo es sin misericordia, si nosotros hemos creído en un Dios vivo y hemos creído en el único y suficiente Dios, ¿será que Él no nos va a respaldar? ¿Será que Él no va a pelear nuestras batallas? La reflexión, hermanos. La resurrección de Cristo ha cambiado todo para nosotros. ¿Qué piensa de lo que el Salvador ha hecho por cada uno de ustedes con lo que les ha prometido? La expectativa de su propia resurrección ha cambiado como usted vive su día a día. Cuando en primera de Juan 3:3, aquí mismo, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, nuestra vida está en Él, nuestro caminar está en Él, nuestra esperanza está en Él. Podríamos, o más bien cada uno de los que estamos aquí presentes y en la plataforma, podría afirmar eso. ¿Ha puesto su confianza en Él? ¿Refleja a su Señor? ¿Vive para Él? Es hora de examinarnos, hermano.
y mirar verdaderamente con atención si también esa esperanza nos alcanza, si también esa esperanza de resurrección, de que vamos a vivir eternamente, la tenemos firme en Cristo. Pongámonos en pie, hermano. Tenemos esperanza, hermano. A los que hemos confiado en Él, a los que hemos depositado nuestra confianza en Él, tenemos asegurada la vida, y no una vida provisional. Este tiempo que el Señor nos permite estar en el mundo no es nada comparado con la eternidad. Va a ser, como dice la Escritura, un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados, hermano. Pero evaluarnos si verdaderamente estamos viviendo para Cristo, si verdaderamente el mundo ve a Cristo en nosotros, porque ese es el propósito. Como discípulos, como sus siervos, estamos llamados a reflejar a Cristo. Como el oro puro, ser tratados. El oro puro no se purifica con una estufa en bajo, ¿no? Con fuego bajito, ni cosa por el estilo. El oro puro se tiene que limpiar, purificar a más de 7.000 grados, hermano. 7.000 grados. ¿Será que hay alguien que aquí aguante 7.000 grados de temperatura? ¿O será que ha existido alguien que soporte 7.000 grados de temperatura? Sí. ¿No han leído Daniel? Los amigos de Daniel. 7 veces fue calentado el horno. Y allá estaban con Cristo. Si Cristo los acompañó en el proceso, ¿será que a usted y a mí no nos va a acompañar? Inclinen sus ojos, hermano, inclinen su rostro, cierren sus ojos. Y vamos a decirle al Señor, Padre, gracias. Gracias por la obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias, mi amado Señor, porque fue necesaria ese sacrificio, esa muerte, Señor, pero más necesaria, y lo que nos da esa esperanza, Señor, de continuar adelante, es que viviremos eternamente, Señor. Oh Rey de Gloria, gracias, Padre, por darnos ese privilegio, Señor, de vivir junto a Cristo, de poderle ver cara a cara, Señor, de podernos postrar a sus pies y decirle, Señor, gracias, porque aún siendo pecadores, aún siendo malos, Señor, tu misericordia siempre estuvo con nosotros. Porque aunque pecamos cientos, miles de veces, Señor, aunque pisoteamos en algunas veces la sangre de ti, Señor, tú no nos desechaste, sino que nos perdonaste, nos abrazaste, Señor, consolaste, secaste nuestras lágrimas, Señor, cambiaste nuestras vestiduras, Señor, y hoy nos pones, Señor, a tu misma altura, Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por el valor de la resurrección de tu Hijo amado. Gracias, Señor, por darnos esa esperanza de que aún en este mundo, Señor, tú estarás con nosotros, Padre. Ahora ayúdanos, Señor, a reflejar a nuestro amado Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir para Él, Señor. Ayúdanos a ser más cada día como Él. Ayúdanos a negarnos a nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir para Él, Señor y Dios. Por favor, yo pido por tu iglesia, Señor, que cada día sea limpiada, purificada por el poder de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu sea siempre
redarguyendo, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Oro para que tu iglesia, Señor, cada día refleje, aprenda, Señor, a vivir para ti, Señor. Que a donde vayamos, Señor, en las decisiones que tengamos que tomar, siempre esté primero Cristo, Señor. Por favor, ayúdanos y guíanos siempre y en todo momento, Padre. Yo te alabo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu palabra, por ese mensaje de esperanza, Señor. Porque aún, Señor y Dios, batallamos en este mundo, pero sabemos que no estamos solos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo.